Hoy, como ayer, entusiasmo y alegría entre el público cuando se interpreta la opereta Frau Luna de Paul Linke, la opereta berlinesa por excelencia. Júbilo y algarabía también en el escenario. Berlín a principios de siglo. La capital alemana y residencia imperial se había convertido en pocos años en una animada metrópoli. Cerca del palacio y al margen del tráfago de la gran urbe, el Berlín antiguo con sus recovecos y callejuelas. Aquí, en el barrio Luisenstadt, nació Paul Linke el 7 de noviembre de 1866 y fue bautizado, como dicen los berlineses, con agua del río Spree. Su padre tenía un pequeño puesto en la administración de la ciudad y su madre se ocupaba de atender la casa y la familia, que constaba de otros 2 niños. Cerca del Jungfernbrücke, en el número 5 de la Holzgartenstraße, se encontraba la casa natal de Linke. Su padre, que tocaba el violín, se ganaba algún dinerillo como músico ocasional. Con todo, el vivaracho joven creció en un ambiente modesto. Antes, en las viviendas del Berlín antiguo, los retretes estaban en el patio y para casos de urgencia se colgaban las llaves detrás de la puerta. Cuando Paul Linke se enteraba de que la banda militar pasaría por delante de la casa, tomaba las llaves y le decía a su madre que tenía que ir al retrete, lo que naturalmente no era cierto. Salía y desfilaba con los músicos. El paso de la guardia era siempre motivo de gran regocijo popular. Las vibrantes marchas de la guardia prusiana harían mella en el joven Paul, que evidentemente llevaba la música en la sangre. Berlín resuena en las marchas como Viena en los valses, diría más tarde. Entre los amigos del padre, que se reunían para tocar juntos en casa, se encontraba el contrabajo de la ópera. Este se percató de que el pequeño Paul poseía algo fuera de lo común, un oído absoluto. Después de la prematura muerte del padre, murió de cólera en 1871, se preocupó por la formación del mozalbete. Era una persona que trabajaba en la ópera cómica. Le dijo a la madre de Linke que debería enviarlo a una orquesta municipal para que aprendiera el oficio desde los fundamentos. Y la madre le hizo caso, pues sabía que tenía talento. Le dio un violín para ver si realmente tenía interés y después lo puso a disposición de la orquesta municipal de la pequeña ciudad de Wittenberge. La plaza estaba vacante y el joven de 14 años inició el aprendizaje de fagotista. También tocaba el violín, la trompa y los platillos, pero su gran pasión era el piano. Y cuando el director Kleinhoff hacía una pausa, Linke lo practicaba en secreto. El piano continuaría siendo su instrumento preferido. En la pequeña ciudad de Wittenberge aprendí muchas cosas que otros nunca llegan a aprender en las academias, comentaría más tarde al referirse a sus 3 años de aprendizaje. Aquí estoy en la Escuela de Música de Wittenberge. ¿Y dónde aprendió a componer? Eso no se puede aprender. Su primera obra fue... Naturalmente una marcha, lo que intenta todo compositor joven. De regreso a Berlín, Paul Linke solo pensaba en una profesión: músico militar. Se alistó como voluntario, pero al efectuar el reconocimiento, los médicos lo calificaron de no apto por tener el pecho demasiado estrecho. Su sueño de engalanado músico militar se fue al suelo. En vez de la ropa militar, su uniforme sería el frac. Comenzó como sencillo músico de orquesta y tocaba en locales con jardín. Cuando el director de la banda quería tomarse una noche libre, entonces le decía: Paul, esta noche diriges tú. En 1887, con 21 años, obtuvo su primer contrato como director de orquesta. Después dirigiría en distintos teatros de Berlín. Su soltura, su manera de dirigir y toda su apariencia llamaba la atención, especialmente entre el público femenino. En 1893 lo contrató el Teatro Apolo. En lo sucesivo, Paul Linke sería el primer director de la orquesta del escenario más popular de Berlín.
El joven director sorprendía cada vez más a menudo con composiciones propias. En 1887 se estrenó la primera opereta de Linke, Venus en la Tierra. Al público que acudía noche tras noche al Apolo le gustó. Cuando Linke se volvía hacia el público, delante de su orquesta, resplandecía y tenía ese algo especial que simplemente debe tener todo director de orquesta. Entre otras cosas, el bigote a la moda, con las puntas engomadas hacia arriba. Con una llamada de París a los 31 años, recibió la oportunidad de su vida. El 1 de septiembre de 1897, Paul Linke debutó como director de orquesta en el teatro de variedades más famoso de Europa, Folies Bergère. Lo acompañaron media docena de sus músicos berlineses más experimentados, pero no su esposa, la cantante Anna Müller, con quien se había casado hacía 4 años y vivía un matrimonio de corte melodramático. El nuevo método de musique causó gran impresión. Para su debut había compuesto una marcha con la que conquistó de una vez el corazón de los parisinos. Apenas había sido interpretada la melodía una sola vez en el escenario y ya la cantaban y silbaban en todo París. La dirección del teatro estaba encantada y le dio a la composición el título La Marcha del Folies Bergère. Así, de improviso, Linke se hizo conocido en la ciudad luz. Todos los días, al atardecer, Linke se encontraba ante el atril, con la elegancia de un hombre de mundo, y en absoluto ajeno a los seductores encantos de las bellezas parisinas. Después de las actuaciones, cenaba en renombrados restaurantes con artistas famosos. Paul Linke se divertía acompañado de mujeres de vida alegre en el Moulin Rouge o en el Maxim's, donde se daba cita a la alta sociedad parisiense y todo ese mundillo. Paul Linke, que hablaba bien el francés, disfrutaba plenamente del savoir-vivre. Hasta que un día Ana, su celosa esposa, se presentó en el teatro en plena función, se encaminó directamente hasta el escenario, propinó a Linke una sonora bofetada y se marchó. Sin decir palabra, el director hizo una reverencia y recibió una calurosa ovación. El divorcio no tardó en llegar. Aunque Linke se encontraba bien en París y le habían ofrecido varias veces la oportunidad de hacer carrera a nivel internacional como director de orquesta, después de 2 muy exitosas temporadas, se despidió de la metrópoli a orillas del Sena. Regresó a orillas del Spree y al Teatro Apolo. Era como si Berlín hubiera estado esperando a Paul Linke. En su primera actuación, el teatro estaba repleto, como no lo había estado desde hacía meses. El director Waldman le hizo a Linke una lucrativa oferta: componer en poco tiempo la música para una nueva opereta. El 1 de mayo de 1899 estaba lista. La dirigía el propio Linke. Cada una de sus encantadoras melodías recibía un aplauso espontáneo. El público se sintió arrebatado por la genuina picardía berlinesa. El estreno de Frau Luna señaló el nacimiento de la opereta berlinesa. Innumerables organillos contribuyeron a que las canciones de la opereta se convirtieran en coplas populares. Las melodías de Linke, genuino músico berlinés, no hacían gala de ninguna elegancia estética, pero ofrecían al pueblo justo lo que le gustaba. Precisamente esa popularidad de organillero era lo que les molestaba a los críticos. El refinado Paul, como lo llamaban los berlineses, abrió la brecha. A Frau Luna le siguieron otras operetas en estilo berlinés, todas éxitos de temporada.
En 1902, Lisístrata, una obra más exigente, con la canción Luciérnaga, se convirtió en un éxito mundial. Surgió en Colonia, donde Linke había conocido al libretista Wolfgang Beckers. La fecha del estreno estaba próxima y todavía faltaban cantidad de cosas. Linke recibió el texto de la canción en el andén. Se encerró en el Hotel Dom y a la mañana siguiente ya tocaba al piano su nueva composición ante su amigo Wolfgang Beckers. Durante decenios formarían una pareja artística ideal. Los dos señores, aunque colaboraron tan estrechamente durante tantos años, siempre se trataron de usted. Se llamaban por el nombre, pero sin llegar a la familiaridad del tú. Esta melodía recorrió el mundo. La música de Paul Linke era entendida en todas partes, en Europa y América. Y una vez más fueron los organilleros quienes cosquillaron los oídos con la melodía Glühwürmchen, Luciérnaga. Los éxitos continuaron. El compositor había tomado providencias para participar de las ganancias derivadas de la publicación de sus notas. A fin de cuentas, sabía muy bien que su música era sumamente popular, lo que no solo aportaba fama, sino también dinero. Las operetas de Linke eran representadas en cientos de escenarios. Innumerables bandas tocaban sus melodías y sus canciones se cantaban por todas partes. Schlösser, die im Monde liegen, bringen Kummer, lieber Schatz. Ihn glücklich einzuwiegen, hast du auf der Erde Platz. Lejos de Berlín, en la ciudad de Maguncia, se encuentra la editorial de música Schott, que asumió los derechos de la editorial Apollo. Paul Linke, previsor, había fundado esa editorial en 1901. En esa época eran muy pocos los compositores que tomaban tal precaución. La mayoría de ellos se servía de las editoriales existentes con las que firmaban contratos. Sin embargo, Paul Linke se dio cuenta bastante pronto de que ello no respondía a sus objetivos y no dudó a asumir las consecuencias y fundar su propia editorial. Naturalmente publicó sus obras, las operetas. De tal modo podía controlar óptimamente su utilización. Después también promovió a algunos colegas. La editorial Apollo dispone todavía hoy del mayor repertorio de la llamada música berlinesa, es decir, del modo de expresión que hoy se asocia con Berlín y de cuya escuela Linke fue el pionero absoluto. Esto lo demostró de manera contundente con la canción Berliner Luft, aire berlinés, una melodía pícara y divertida que impactó como una bomba. La canción expresaba justamente el sentir del momento. Linke le dio a la ciudad su propia melodía, que con unos pocos compases impregnados de carácter berlinés, transmitía musicalmente dinamismo y alegría de vivir. Paul Linke era, como él mismo decía, un músico serio, solo que cuando componía siempre se le ocurrían cosas ligeras. Para asistir a los conciertos de Linke, la gente se arremolinaba. En una palabra, hacía furor. Y sin embargo, nunca poseyó una casa o un auto. Le gustaba vivir bien, la buena comida y el confort, pero nunca sintió la necesidad de poseer esto o aquello. Vivía en un bonito apartamento en el número 64 de la Oranienstraße. El compositor formaba parte de la sociedad berlinesa, y allí, donde la gente se reunía y se divertía, también podía encontrarse al elegante caballero y rompecorazones. Nunca volvió a casarse, pero en 1901 encontró a la mujer de su vida, Ellen Sousa, una talentosa actriz. Linke le exigió que eligiera, escenario o familia. Ella rechazó su propuesta de matrimonio. Con la revista Donnerwetter Tadellos, caramba, impecable, una parodia del orgullo nacional, la Guardia Prusiana de Oficiales, Linke se anotó en 1908 grandes éxitos como compositor y director. A
A principios de los años 20 se apagó la estrella de Linke. El público quería escuchar otra música. En esa época las melodías de Linke ya no pegaban. Tampoco su Cake Walk le sirvió de gran cosa. Esto no solo es nuevo para mí, sino que también me resulta extraño, diría una vez. Ya no se hablaba de Paul Linke, pero todavía era un hombre conocido y no solo en Berlín. Ahora apenas componía. En la vieja y reconfortante intimidad de su vivienda, de estilo modernista, se reunía con amigos como Richard Strauss y Guido Tilscher. Pasaban noches enteras jugando a las cartas. El garboso director se había transformado en un esmerado señor que podía permitirse disfrutar la vida. En definitiva, los derechos de autor le aportaban pingües beneficios. Gozaba de una buena posición gracias a su música. Después también se dio cuenta de que él mismo tenía que hacer su propia divulgación y fundó la editorial Apollo. La editorial florecía y el jefe acudía diariamente al negocio. Cuando le preguntaron a Linke qué número había dado a sus melodías más famosas, respondió: a partir del número 200 dejé de contarlas. En el registro aparecían anotados casi 3.000 títulos, una verdadera mina. Los negocios con las melodías de Paul Linke puede decirse que marchan bien y que nunca han cesado. Paul Linke escribió evergreens, melodías que no envejecen. Ello se refleja claramente en la venta de sus obras. No son récords de ventas, pero aportan buenos beneficios de manera continuada. Llegó la era de la radio y con ella una nueva etapa de éxitos para las melodías de Paul Linke. En ninguna transmisión musical faltaban sus amenos y animados valses, marchas y canciones. De vez en cuando incluso el director en persona actuaba en la gran sala de emisiones de la radio de Berlín. El maestro Linke, como se le llamaba, volvió a ser uno de los números preferidos sobre el escenario. En las transmisiones originales, los oyentes también podían, por así decirlo, escuchar en directo. Entonces, todo un acontecimiento radiofónico. Una y otra vez, las estaciones de radio emitían las conocidas melodías de Linke, no solo en Alemania. La melodía Glühwürmchen, Luciérnaga, llegó a Estados Unidos con el nombre Glowworm y obtuvo gran popularidad. Fue emitida por radio más de 1 millón de veces. Linke apareció en los titulares. Festejo con motivo del 70 cumpleaños de Paul Linke en 1936. La prensa lo aclamó como el creador de la opereta berlinesa. Calificó su música de imperecedera y escribió: ¿qué compositor de música ligera puede hacer gala de semejante popularidad? El régimen nacional socialista supo valerse hábilmente de esta popularidad, pero Linke se mantuvo alejado de la política. Nunca quise ser otra cosa que músico, dijo, y no he sido otra cosa que músico. Con su música se hizo tan conocido que le llegaban cartas con la escueta dirección Paul Linke, compositor, Berlín. En 1941 se filmó con gran pompa Frau Luna. El director de la película fue el conocido comediante Theo Linge, la protagonista Lizzie Wallmüller. Con motivo de sus 75 cumpleaños, se organizó una representación de Venus en la Tierra. Una vez más, se le hicieron los honores a Linke, pero ahora la fama que adquiría el maestro de la opereta era fatal. La propaganda del nacionalsocialismo se servía de todos los medios para distraer a la población de la guerra.
En el noticiero semanal de los cines se afirmó: esto se lo regaló un berlinés a los berlineses. Oficialmente, Linke recibió un Volkswagen, que después de la representación desapareció para siempre. Al aproximarse la guerra, cuando las bombas caían cada vez con más frecuencia sobre Berlín, Paul Linke abandonó la ciudad. A los 77 años, se trasladó a Marienbad, en la República Checa, ocupada entonces por Alemania. Durante un bombardeo, su apartamento de Berlín se quemó por completo. Una dolorosa pérdida. Todavía no puedo aceptar que mi precioso hogar ya no exista. Me había imaginado mi vejez de otra manera. Tras la entrada de los norteamericanos en la primavera de 1945, en Bohemia se produjeron disturbios y expulsiones en masa. Los checos se vengaban de la ocupación alemana. Paul Linke y su ama de llaves también temieron por sus vidas. En los últimos tiempos en Marienbad me ha ido mal. Tuve que cambiar 3 veces de casa después que los checos se llevaron casi todo. Como me gustaría volver a ver Berlín. La popularidad a escala mundial de Luciérnaga lo salvó. El general norteamericano John Pierce conocía la melodía. Cuando se enteró de que el compositor de Glowworm estaba en apuros, le envió su jeep y dispuso que lo escoltaran hasta Alemania. Su primer refugio fue Arnsberg, en el sur de Alemania, pero él quería regresar a Berlín. Hahnenklee, a 200 kilómetros de Berlín. Aquí, en el verano de 1946, esperó Linke sin éxito el permiso de residencia para Berlín. Cuando llegó aquí estaba muy solo. Había intentado instalarse en otras ciudades, en ciudades más grandes, pero por el motivo que fuera no lo consiguió. Era muy simpático, muy abierto. Era un berlinés genuino, toda una personalidad, y puede decirse que tenía un encanto irresistible. Hizo que le confeccionaran un frac y quiso emprender una gira como director, con la batuta en la mano hasta el último momento. Al atardecer del 3 de septiembre de 1946, moría Paul Linke. Un día después, llegó su permiso para trasladarse a Berlín. Aunque los años se evaporan, queda el recuerdo, dice una de las canciones más conocidas de Paul Linke. Una escultura conmemora en Berlín al compositor y lo que queda es la magia de sus melodías.